En este martes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy trae una parábola. Como de costumbre, Jesús cuenta una historia sacada de la vida cotidiana, de la vida de las familias. Una historia común que habla por sí sola y no necesita de mucha explicación. Por medio de esta historia sencilla, Jesús trata enseguida de implicar a los oyentes y comunicar un mensaje. Ellos se implican en la historia sin darse cuenta de momento del objetivo que Jesús tenía en mente. Después que diera una respuesta a la pregunta, Jesús aplica la historia y los oyentes se dan cuenta de que ellos se condenaron a sí mismos. Jesús hace una pregunta inicial: ¿qué les parece? Es para llamar la atención de las personas, para que presten mucha atención a la historia que sigue. Enseguida viene la historia. Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le respondió: No quiero, pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo y él respondió: Voy, Señor, y no fue. Se trata de una historia de la vida familiar de cada día. Las personas que escuchan a Jesús entienden el asunto, pues ya lo han vivido a lo mejor muchas veces en su propia casa. De momento no se percibe lo que Jesús tiene en mente. ¿Qué quiere decir con esta historia? Jesús formula la historia en forma de pregunta. Al comienzo dice: ¿qué les parece? Y al final termina preguntando: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Los que escuchan son padres de familia y responden desde lo que debe haber acontecido varias veces con sus hijos. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo respondieron: el primero. Esta es la respuesta que quería oír Jesús de ellos, y por donde les puede hacer ver su falta. Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, vino Juan a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. La conclusión de Jesús es evidente y muy dura. En la opinión de los sacerdotes y los ancianos, los publicanos y las prostitutas eran personas pecadoras e impuras que no hacían la voluntad del Padre. En opinión de Jesús, publicanos y prostitutas, de hecho, decían: no quiero, pero acababan haciendo la voluntad del Padre, ya que se arrepienten ante la predicación de Juan Bautista. En cuanto a ellos, los sacerdotes y los publicanos, que oficialmente siempre dicen: sí, Señor, voy, pero acaban no observando la voluntad del Padre, pues no quisieron creer en Juan Bautista. Pensemos hoy, hermanos, con cuál de los 2 hijos nos identificamos, y en este tiempo que falta la Navidad dispongamos nuestro corazón para que dé verdaderos frutos de conversión. Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.